Acerca de la soledad. Cualquiera puede sentir soledad. Un anciano viudo, una persona casada, una ejecutiva sumamente ocupada, un adolescente o un niño en un nuevo colegio. Como introducción, estamos hablando de diferentes soledades. Una de ellas cuando se nos revela nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso, donde el descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos. Etapas como la infancia y la adultez, donde pueden trascender la soledad y olvidarse de sí mismos a través del juego o trabajo. Pero puede ser inherente preguntar si ese rostro que aflora lentamente del fondo, en un río, deformado por el agua, es suyo. Momento en que la singularidad, la individualidad, se convierte en un problema. Asimismo, tenemos conocimiento sobre una soledad en relación con el sosiego. Para descansar se buscan las apacibles soledades del campo, las orillas del mar o las serenas montañas. Tenemos conocimiento de una soledad ruidosa, llena de pensamientos breves y fundamentales que dispararán enseguida tus inquietudes o te darán ánimos para soportar sin indignación y contrarrestar todo lo que salga al paso. La soledad, un día anhelada y otro no deja de atormentarnos. Existen diferentes concepciones con la soledad. Una de ellas llama mucho la atención, haciendo contraste a la soledad en su definición más triste o melancólica. Hablo de cómo concebía Arthur Schopenhauer a la soledad. Mencionaba que el estado ideal de las personas con inteligencias superiores es la soledad, donde la única razón para abandonarla es el aburrimiento, o bien el amor profundo compartido de dos espíritus superiores. Efectivamente, si no hay amor, no tiene sentido abandonar la soledad. Esto siendo pensado desde el punto de vista donde la soledad no es más que la percepción de la brecha entre lo que una persona espera de las relaciones interpersonales y lo que hubiera deseado. Otro caso, como una soledad de la cual nos hablaba Marco Aurelio, el deseo de estar solos, basándonos en el aislamiento, no es sino prueba de vulgaridad de espíritu, ya que en cualquier momento que elijamos, podemos buscar un retiro incomparable dentro de nosotros mismos. Esas ideas, bajo el ojo de pensadores, que veían en la soledad un potenciador de nosotros mismos, como un privilegio de los fuertes, de los que aman muchas cosas de la vida y las disfrutan en soledad. Lo anterior podríamos interpretarlo como la sencillez, la pureza de la soledad, esta que cualquier persona debería de practicar, pero aún así el panorama no deja de sorprendernos, y es en la contradicción donde se encuentra la otra cara de la moneda, los hechos y la objetividad de su misma naturaleza. En 1990, K.S. Rook definió la soledad como permanente malestar emocional cuando una persona se siente rechazada. Esto para hacer una diferencia entre lo que es la soledad subjetiva y objetiva, una siendo, si no malinterpreto, el aislamiento físico y la segunda centrándose en el sentimiento, sencillo. Pero la soledad está dentro de nosotros y fuera de nosotros. Cada uno de nosotros contiene su propia soledad y también aumenta la soledad de los demás, porque hay características de la sociedad que exacerban la soledad, volviéndose así un fenómeno universal inherente a la necesidad humana de pertenecer. En 1943, Abraham Maslow propuso su teoría de la motivación humana, donde una de las necesidades más importantes en el tercer escalón son las necesidades sociales y de estima, cosas como el amor, el afecto, la pertenencia, todas vinculadas a la interacción social que produce en el individuo los sentimientos de autoconfianza, de suficiencia, de utilidad. Entonces, ¿cómo se convierte la soledad en un villano? Claro está que esta misma es generadora de sentimientos de inferioridad, debilidad y desamparo, y es allí donde se sitúa como un problema que afecta la salud y la calidad de vida de cualquier persona. La soledad, de acuerdo con un artículo de Christian Oswaldo, se genera cuando el individuo se siente incomprendido, sin pertenencia, lo cual podría parecer normal o natural en el caso de adolescentes, donde la aparición de este sentimiento puede atribuirse a cambios físicos propios de la edad. A su vez, cuando carece de compañía para llevar a cabo aquellas actividades que desea, sean físicas, intelectuales o emocionales. Asimismo, el sentimiento de soledad puede vincularse a la falta de actividad y aislamiento social, lo que puede desembocar en diversos trastornos afectivos, como la depresión. A este punto, observando las definiciones y apartando un poco lo que sería la verdadera soledad asociada al sentirse solo, que entraña el sentimiento de nostalgia, tristeza, añoranza, aunque se esté físicamente acompañado de otras personas, quisiera poder centrarme más en el factor de riesgo
que resulta de la soledad y por qué conllevará una fuerte relación con nuestra era presente y la futura. Dicho lo anterior, presentar un ejemplo grande, presentar el caso Hikikomori. Término acuñado por el psicólogo Tamaji Saito en 1998. Asimismo, una autora de nombre María Elena Romero los concibe como las voces silenciosas de la sociedad nipona, siendo identificado como un fenómeno o individuo que tiende a aislarse socialmente. A rasgos generales, el hikikomori se caracteriza por un comportamiento asocial o evitativo que conduce a abandonar la sociedad, donde los individuos afectados refieren un intenso sentimiento de soledad, ausencia de personas cercanas en las que poder confiar y dificultades en las relaciones interpersonales. Cuando hablo de aislamiento social me refiero al caso donde el aislamiento suele durar 6 meses, un año, 2, 3, 10 años, hasta donde se tiene registro, pero se piensa que pueden ser más. Incluso se tiene registro que estas personas fallecen solas. No se trata de suicidios, sino de muertes silenciosas. Al encontrarme con la definición y lo que representa el término hikikomori, no lograba comprender cómo una persona voluntariamente tomara la decisión de abandonar cualquier interacción con la sociedad. Saito afirma que se requiere profundizar el análisis y definir las condiciones especiales de un hikikomori. Esto porque el aislamiento social puede apartarse y cerrarse en causas orgánicas que el autor identifica como fobia social, alguna misantropía o trastornos de depresión mayor. Y allí, el panorama relacionado con la soledad resultaría más claro, pero existen otros detonantes y factores de riesgo, donde autores como Uchira en 2015 mencionaban a la globalización, los cambios en la estructura económica, o, lo que resulta más bajo el ojo de la lupa, la importancia del individualismo en contextos tradicionalmente colectivistas. En el caso con Japón, resulta más a la descripción para analizar también el ambiente que rodea no solo al hikikomori, sino a la sociedad japonesa, tales como la influencia de la cultura, la cohesión social, el progreso tecnológico, una movilidad decreciente o la urbanización. Japón, siendo un país donde no cumplir con unas expectativas altas académicas o laborales puede ser un factor detonante para el fenómeno, así como planteamientos familiares como la sobreprotección o el rechazo mismo. Al final, el hikikomori se apega a su soledad, pero paradójicamente muchos aspiran a salir de ella, una contradicción más del misterioso individuo. La pregunta es, ¿hay alguna solución? Claro, programas instaurados por ONGs donde escribir una carta, saludar, volver a aprender a hablar, reír o relajarse en grupo son prácticas con el único objetivo de ayudar al hikikomori a volver a la sociedad, mas no al conformismo, donde el desarrollo del sentido de pertenencia se convierte en un engrane importante para reducir de forma considerable la soledad. En resultado, la existencia de grupos de hikikomoris donde todos empatizan su situación y desarrollan esa pertenencia a un grupo, sin un esfuerzo que les pareciera abrumador. Ahora bien, el hecho no es aislar el fenómeno solo en el país japonés, ya que de acuerdo con un artículo de Víctor Pireira y Juan Quintero del Hospital de España en Madrid, desde hace 2 años continúan con registros donde se han descrito casos de aislamiento severo en múltiples países fuera de Japón, Estados Unidos, España, Francia e Italia. Ejemplos como el de Reino Unido con la fundación del Ministerio contra la Soledad en 2018. Cito, la soledad es un factor de riesgo tan dañino como fumar 15 cigarrillos diarios. En mi consideración, todo esto puede desembocar de una separación de la sociedad en individuos predispuestos, así como la aparición de Internet y los cambios provocados por su enorme influencia en cuanto a formas de comunicación e interacción. Lo que me hace pensar un poco más en la soledad como una epidemia en progreso, donde cosas como el desarrollo del individualismo son alentadas explícita o implícitamente cada vez más en nuestra era posmoderna. Citando a un profesor de filosofía, Gerardo Rodríguez, estamos en una sociedad que está generando mucho individualismo y soledad personal. Por ello, resulta complicado la consolidación de proyectos colectivos o sociales. El ciudadano no quiere saber nada de lo que piensa el de al lado. Asimismo, se formula otra paradoja. Buscamos liberarnos de aquellos elementos que limitan la expresión, a la vez que tendemos a entregarnos a otros modos de opresión. Una idea que lleva sido plasmada por Erich Fromm en El miedo a la libertad. Entonces, la vida no transcurre en un mundo cerrado, cuyo centro es la persona. El mundo se ha vuelto ilimitado y al mismo tiempo amenazador. Cuestiones como la fundación del Ministerio de la Soledad en Reino Unido, la idea de una epidemia de soledad y la creciente globalización ya no son realidades descabelladas.
pero es bien cierto en la actualidad los marcados cambios culturales, estructurales y sociales que han modificado las formas básicas en que las personas establecen sus contactos interpersonales, características de una sociedad con vía al individualismo. En una entrevista, Gilles Lipovetsky comentaba que el individualismo supone la erosión de los modos tradicionales de encuadrar la vida. En tiempos contemporáneos, los individuos ya no tienen la obligación de estar integrados en un grupo, demostrando un interés individualizado, donde por un lado vela por la libertad personal y el valor central, pero encontrándose profundamente solos entre individuos que persiguen su propia satisfacción. Es así como llegamos a una persona individual, que de acuerdo a un artículo de Psicoagmente, por primera vez en la historia, los individuos disfrutan de objetos propios, espacios propios y comportamientos realizados en soledad. Diríamos que ese nacimiento de la persona individual provoca un ensimismamiento hacia uno mismo y un extrañamiento hacia lo ajeno, basando nuestra identidad más en lo que nos diferencia de los demás que en lo que nos une. Esto supone el desarrollo de otros factores en el individuo para hacer aflorar cada vez más su soledad, cosas como el confort de la tecnología, donde a pesar de una mayor conectividad, sí hay indicios de que las generaciones contemporáneas son más solitarias que sus antecesoras. ¿Es acaso la tecnología un escape de la soledad o es generadora de soledad? Un tema que será tratado posteriormente, dando una vez más otra negociación con nuestra realidad. En el presente, cada vez se está dando más importancia a la calidad de las relaciones sociales y familiares y su estrecha relación con la salud pública. Datos de un artículo especial del Elsevier, en España, demostraron que quien acumula más capital social es más difícil que enferme y por ende tendría una mayor participación en su comunidad, donde la solidaridad y la empatía no se mueva más a un concepto de lujo, sino hacia un capital que otorga amistad y cooperación. A mi consideración, me gustaría destacar la idea de centrar la reflexión sobre la calidad de vida humana a la que es necesario apelar. Esa calidad de vida solo puede hacerse posible si transformamos nuestras nociones de vida, nuestros proyectos en una interrelación precisa, tejida firmemente en sus fragilidades. Ya es muy visible la exigencia social de que todos podemos aspirar a una autonomía plena y auténticamente humana, donde podríamos tener diferentes escenarios, donde quizás la individualización pueda hablar plenamente de autonomía, conducir a nuevas formas de relacionarnos, simpatizando una sociedad más solidaria, sin la negación y otorgando beneficio de duda a otras cuestiones. Y en el otro escenario, dirigirse a una epidemia de soledad, con la atomización de este sentimiento, del miedo al otro, del aislamiento que podría traer consigo consecuencias fatales. Ninguna de las dos ideas es descartada, pues, así como es posible un escenario no tan prometedor, lo podría también una soledad como de la que mencionaba Arthur Schopenhauer. Ahora, solo cabe dudar hasta qué punto el ser humano tendrá un contacto con nuestra humanidad más consciente, en qué camino hemos de guiarnos y hasta qué punto ha de llegar la soledad. Este fue mi primera investigación, que podría considerarse como primitiva, y de un tema que aún queda pendiente con la sociedad y su relación con la situación del mundo este 2020. Si fue de tu agrado, ayúdame compartiendo y dando un me gusta, o ayúdame siguiéndome en mis redes sociales. Muchas gracias. Les hablo José Luis Avilés Mejía. Mi pregunta es, ¿hasta dónde llegará nuestro infinito presente?